nuestra tierra de las tropas invasoras. Poquitas horas gastaron en vencer a los que pagándole 9 aviones que peleaban contra Honduras. La Guerra de las 100 Horas, también conocida con el nombre de Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado que sucedió del 14 al 18 de julio de 1969 entre El Salvador y Honduras. Se le conoce con el nombre de Guerra del Fútbol, un término dado por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski, ya que el 6 de junio de 1969, en Tegucigalpa, Honduras derrotó 1-0 a El Salvador. El 15 de junio de 1969, en San Salvador, El Salvador derrotó 3-0 a Honduras, lo que obligaba a jugar un encuentro extra para desempatar. El desempate se jugó el 27 de junio de 1969 en México, donde El Salvador derrotó 3-2 a Honduras y con ello lograría clasificar a su primer mundial. Lo cierto es que ambas naciones tenían sus diferencias desde principios del siglo, debido a la migración de campesinos salvadoreños hacia tierras hondureñas. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, enfrentaba un problema de densidad poblacional, mientras que Honduras, con un territorio amplio, ofrecía muchas oportunidades de empleo, por lo que se convertía en un lugar donde los salvadoreños podían emigrar. Se cree que la causa principal de la Guerra de las 100 Horas fue cuando Honduras decidió redistribuir la tierra a campesinos hondureños, para lo cual expulsaron a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un regreso masivo de campesinos a El Salvador. Otro de los sucesos que también influyó fue la captura de 45 soldados salvadoreños con 2 camiones cargados de armamento, supuestamente destinado a apoyar un movimiento contrario a Osvaldo López Arellano, presidente de Honduras, en el año de 1967. Fíjese que en ese tiempo de la guerra yo estudiaba, yo estaba en San Pedro Sula, yo estaba en un internado y pues yo no me di cuenta hasta que ya regresé de vacaciones. ¿Cómo fue al regresar a San Marcos y ver tanto desastre como se cuenta? Pues fíjese que desastre en sí, yo no vi tanto desastre, que se miraba más. El pueblo se miraba más como... Una tensión. Tal vez ya no tanta tensión, sino que como tristeza del pueblo. Ya se miraba, no se miraba a gente que iba, que venía, no, era más apagado. Era, sí, yo recuerdo eso cuando yo regresé del colegio. Pero desastre no, aunque dijeron que habían ocupado la iglesia para dormir y para no sé cuántos de los soldados salvadoreños. Se robaron las cosas de la iglesia, las cosas sagradas de la iglesia. Pero ya después, pues como los sacerdotes eran norteamericanos, entonces ellos traían, ¿verdad?, más cosas y por eso siempre oficiaban la misa y tenían sus cosas sagradas ahí, ¿verdad? Pero lo que era antiguo, dicen que todo se lo robaron. Estábamos aquí en la casa, ¿verdad? De aquí nos llevaron a la herradura. Y de la herradura nos sacó don Beto y don Efraín, porque llegaron, le dijeron a mi papá
porque como terminantemente decían, ¿verdad? La República está en peligro y que salgan todos, porque San Marcos está amenazado. Y entonces que salgan. Entonces don Efraín y don Beto le dijo a mi papá, usted, don Manuel, ¿qué ha dispuesto con la familia? ¿Se va a quedar o se va a ir? Entonces mi papá les dijo, mire, si ustedes me pueden sacar a las mujeres, me las sacan. Yo me voy a quedar aquí, porque yo no voy a salir. Pero si ustedes, entonces ellos, don Efraín y don Beto, nos sacaron a Santa Rosa. De Santa Rosa nos querían llevar a San Pedro y nosotros agradecimos, pero nos fuimos con ellos. Y mi papá se quedó aquí con mi hermano Tulio. Con Rafael y con el compadre Tancho. Aquí se quedaron. Y nosotros fuimos para Santa Rosa. En Santa Rosa, de ahí salimos a la entrada con una compañera, con Concepción Aragón, con una profesora que vivía aquí en San Marcos, que era de aquel lado, y ella nos llevó. Es ampliamente conocido que durante la agresión armada de la República de El Salvador contra Honduras en julio de 1969, la Fuerza Aérea Hondureña logró una superioridad ostensible sobre la Fuerza Aérea Salvadoreña. Esa superioridad fue parte importante para lograr contener el avance de las tropas salvadoreñas en los teatros de operación, el de Occidente y el del sur, debido a que fuerzas de la infantería hondureña carecían de apoyo de artillería y de armamento individual adecuado. La Fuerza Aérea Hondureña tuvo que asumir, aparte de sus misiones propias, una de artillería volante que restara movilidad y fuerza a la tropa invasora. En lo que se refiere a las misiones propias de una fuerza aérea, la Fuerza Aérea Hondureña cumplió a plenitud las de carácter estratégico: ataque a la refinería de Acajutla, a los depósitos de combustible de Cutuco y al aeropuerto de Ilopango, las de apoyo aéreo cercano, así como las de interdicción aire-aire. La obtención de la llamada superioridad aérea es indispensable en los conflictos armados que se originan desde la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días. Podemos decir que después de 1920, por razones geográficas, políticas o sociales, la aviación en Honduras se desarrolla en una forma acelerada o intensa, comparada con otros países centroamericanos. Asimismo, la rama aérea de las fuerzas militares nacionales existentes adquiere un carácter profesional de mayor capacidad y equipo que nuestros vecinos, a excepción de la década de los 60, cuando la Fuerza Aérea Guatemalteca, empujada por la insurgencia interna, recibe varios aviones Jets tipo T-33 y A-37, mientras que la Fuerza Aérea Hondureña mantiene como primer equipo de combate los viejos corsarios F-4U-4 y F-4U-5. Desde los años 50, aun cuando los equipos no eran de primera línea, las tripulaciones de la Fuerza Aérea Hondureña estaban calificadas en combate aire-aire, bombardeo de blancos en tierra, vuelo nocturno, navegación, etc. Recordemos que en 1957, al darse las acciones armadas en el departamento de Gracias a Dios, los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña en sus aviones P-38, P-63 y Corsarios cumplieron misiones en apoyo a las tropas de infantería, lo mismo que del tipo llamado reconocimiento armado, sin que los pilotos de la Fuerza Aérea Nicaragüense se atrevieran a retar la capacidad combativa de la Fuerza Aérea Hondureña. La habilidad de los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña periódicamente también era aumentada por las
especializaciones que se recibían en países amigos o en nuestro territorio, más que todo por medio de los llamados equipos móviles de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero independientemente de cualquier capacitación o equipo que recibiera, era y ha sido más importante el espíritu de cuerpo, el profesionalismo y amor a su patria de todos los integrantes de la Fuerza Aérea hondureña. Una situación poco conocida es que, tanto en Guatemala como en El Salvador y Nicaragua, el joven que ansiaba convertirse en aviador militar tenía obligatoriamente que ser egresado como subteniente de infantería de las respectivas academias o escuelas militares de esos países. Se daba entonces el caso que la oficial de infantería haber cursado los 4 años de estudios en ese ambiente. Al contrario, la Fuerza Aérea hondureña admitía desde sus comienzos y sigue admitiendo a sus filas como aspirantes a convertirse en aviadores militares a jóvenes que venían directamente de los diferentes niveles de nuestra sociedad y que se graduaban con un espíritu de cuerpo, doctrina aérea, conocimientos, tradiciones y camaradería propia del que anda volando en un avión y depende de su compañero de ala o del personal de técnicos en tierra para cumplir con la misión asignada. Pues en aquellos tiempos esa guerra se declaró por un medio de una jugada de El Salvador con Honduras, ¿va? Pero un día como el 14 de julio del año 1969, como a las 3 de la tarde, recuerdo yo, que fuimos invadidos por la República de El Salvador, por los ejércitos de allá. Entonces yo aquí estaba en esta casa cuando de repente fue suspendido también por unos pocos militares que andaban reclutando forzosamente y fui llevado al comando militar de San Marcos, Ocotepeque, donde allí fuimos trasladados a un campo de entrenamiento y fuimos como a los 8 días, ya estábamos en las montañas de Ocotepeque, ahí por Portillo, donde allí, me recuerdo, como a las 7 de la noche, de una semana después, fuimos trasladados al departamento de Lempira, de donde se nombra Guarita Lempira. De Guarita Lempira solo permanecimos 3 meses en Colinas y de allí salimos directamente hacia La Virtud, Lempira, donde recuerdo yo que allí en ese tiempo, yo me recuerdo que allí estuvimos 3 meses no en el comando, sino en Colinas combatiendo duramente, donde nosotros pues en ese tiempo contábamos sin armas, que no teníamos un arma buena, solo teníamos el M1, donde después nosotros vinimos a San Marcos de Ocotepeque por otros 3 meses, vinieron otras clases de armas, donde se vino a conocer el fusil FAL automático. Ya con eso nosotros, pues recuerdo que los hallábamos un poquito más valor. Y entonces nosotros no contábamos con uniformes ni botas, solo contábamos con la mudadita civil que llevábamos de nuestra casa. Recuerdo yo que para nosotros fue duro porque no dormíamos. Había días que pasábamos 15 días sin probar nada, combatiendo, porque atacaban por un lado, atacaban por otro los salvadoreños y nosotros, pues tratando de tener en ese talle, pasamos más de 4 o 5 años deteniendo esa agresión. Eso sí recuerdo yo. Bueno, cuando entramos a La Virtud, recuerdo yo que tuvimos 2 horas de combate, donde salió herido un compañero mío, y por la gracia de Dios, pues yo me pude salvar de esa ocasión. ¿Recuerda usted que algunos de sus compañeros fallecieron? ¿Vio morir usted a alguno de sus compañeros? Sí, yo vi de morir, me recuerdo, vi de morir al finado Goyito Pineda de Valladolid, Lempira.
donde era hijo de un subteniente efectivo de que se llamaba Roberto Pineda. Y el que murió se llamaba Gregorio Pineda, hijo del teniente. Eso sí recuerdo yo que lo vi de morir. Y otro compañero que murió también en la colina de las Tablas. Nos cuentan la historia que hubo muchos agresores salvadoreños, soldados que le hacían daño a niños y familias. ¿Qué recuerdos? Claro que así fue. En ese tiempo los salvadoreños vinieron a Honduras arrollando con lo que ellos podían. Me recuerdo que los niños fueron bastante heridos por esa parte. Y así muchos ancianitos también que se perdían de estos lugares y no los volvíamos a ver. ¿Vinieron acá a la comunidad de Santa Teresa soldados salvadoreños? Por la comunidad de Santa Teresa pues pasaron a las propias 12 de la noche. Pasaron como unos 200, pero aquí en Santa Teresa no tocaron nada. Aquí pasaron de paso para el pueblo de San Marcos, donde en San Marcos sí fue destruido, donde las tiendas fueron saqueadas. ¿Se llevaban todo? Allí se llevaban todo y lo que no podían lo aventaban así a las calles, donde la gente pues arrollaba con lo que hallaba. En ese tiempo me recuerdo yo que mucha gente se aprovechó de lo que en la calle juntaban, sacado de las tiendas. ¿Cómo cuánto era el ejército salvadoreño? El ejército salvadoreño eran bajamente unos 10,000. Unos 10,000, mientras que nosotros éramos unos poquitos. Hondureños que estábamos preparados en ese tiempo, en unos poquitos días, los prepararon. Siendo una zona fronteriza, lo que es Mercedes, casi Mercedes, Cotepeque, toda la zona de ese lado fronterizo con El Salvador, ¿cree usted que por ahí pasaron varios salvadoreños para acá? Claro que sí, donde fue afectado más, tratándose en frontera, Ocotepeque, Mercedes, Guarita, La Virtud, Mapulaca, todos esos pueblos fueron bastante afectados más que ningún otro. ¿Dónde se encontraban los campos de refugiados? Los campos de refugiados se encontraban después se encontraban aquí en San Marcos, donde bastantes salvadoreños se habían refugiado allí. Y me recuerdo una vez, yendo yo para allá, para el lado de la labor, en ese campanario del templo católico de San Marcos, estaban instalados 2 cañones salvadoreños, las calles rotas, con unas excavaciones pero hondísimas y todo cercado con alambre, donde un alambre contaba con unos 5 metros de altura. ¿Usted se recuerda más que todo si hubieron borbandeos acá en la zona? Sí, borbandeos en San Marcos de Ocotepeque. Solo se cruzó un avión borbandeando allá por donde está la Ginza. Y otro fue dirigido a borbandear a Santa Rosa de Copán, donde las bombas que tiraron no hicieron daño ninguno. Todas las personas que se fueron huyendo, ¿hacia dónde se dirigieron? Las personas que se fueron huyendo de estos lugares solo llegaron hasta aquí por el lado de Copán. Otros que llegaron allá por Santa Bárbara. Unos regresaron y otras personas pues no regresaron, ya se quedaron por allá. Sí, así fue la cosa. Fue duro, fue una ocasión triste para todo el pueblo hondureño ver que los salvadoreños arrasaban con todo y que venían, hacían daño a familias. Sí, cómo no. Aquí en San Marcos, me recuerdo, cayó un avión salvadoreño donde fue cargado hasta animales. Me recuerdo que don Samuel Villeda tenía un toro bonito y lo entraron al avión. Allí llevaron gatos, perros, todo lo que pudieron entrar a ese avión, pues fue trasladado para El Salvador.
¿Qué más pudiera compartir usted con nosotros? Si se recuerda un poco de lo que es la historia, nos comentan que una ocasión en una mañana frente a lo que es la municipalidad de San Marcos Ocotepeque, izaron la bandera salvadoreña y cantaron el himno del Salvador. ¿Qué recuerda? Sí, muy bien me recuerdo. Donde la gente que vivía en San Marcos, recuerdo yo, pues muy contentos porque miraron de entrar ejército, pero más no se sabía que era ejército salvadoreño. Donde enarbolaron el pabellón salvadoreño enfrente de la escuela y de allí se echó de ver que no eran hondureños. Y entonces viene la gente y echó de ver de eso y empezaron a retirarse del pueblo. Huyó la gente al ver que pensaron que eran hondureños, pero la sorpresa fue que era ejército salvadoreño el que estaba ahí. Sí, pues así decían de que era ejército salvadoreño y por según se conocía, porque los hondureños éramos unos pocos y los salvadoreños eran miles. También nos comparten que se tomaron la iglesia católica, hicieron muchas maldades ahí. Correctamente, eso fue muy cierto. Allí estuvieron ellos refugiados en ese templo, donde allí pues sonaron el campanario y la gente se reunió porque decían que iba a haber una misa y el sacerdote que era un coronel, un general Megrano, me recuerdo yo. Y la gente pues concurrió a la misa y donde le cerraron la puerta y hicieron todo lo que ellos querían. Fue triste, fue una situación muy dura. ¿Cuánto tiempo duró todo ese calvario acá en la zona de Ocotepeque? Eso duró bajamente en la zona de Ocotepeque, duró mucho tiempo. Me recuerdo yo que eso duró como unos 5 años, que cuando molestaban por un lado, molestaban por otro y así anduvieron ahí. Y nosotros pues tratando de que no sucedieran cosas aquí en Honduras, teníamos que chocar con ellos. Como miembro del ejército hondureño, ustedes estaban con ese compromiso de poder servir a todos los pobladores, a poderles brindar esa seguridad y pelear contra los salvadoreños para defenderlos. Correctamente bien, porque con ese tiempo me recuerdo yo que Honduras no contaba con batallones. Honduras tenía unos poquitos, solo estaba la 105 y en Tegucigalpa que estaba la Guardia de Honor, que fue la que los defendió en San Rafael de las Mataras. ¿Cuántos soldados aproximadamente eran ustedes en ese entonces? En ese tiempo nosotros, solo el que yo pertenecía al 12 batallón en Santa Rosa de Copán, en ese tiempo solo contábamos con 5 compañías de 1.500 cada compañía. ¿Y qué más o menos recuerda que sucedió en San Rafael de las Mataras? En San Rafael de las Mataras eso fue triste, fue doloroso, donde se oían que se equivocaron los aviones, pues atacaban sin estia, porque allí murieron de unos y otros porque los aviones no entienden. Esos a borbandear van y eso muera quien muera, porque los salvadoreños se habían refugiado de palo en palo al pie de los jocotes, allí tenían los fosos y allí murieron miles de salvadoreños. Según la historia, también parte de lo que fue el río Zumpul, donde divide, conecta a Honduras y El Salvador, dicen que ese río, el caudal prácticamente era solo de personas muertas. ¿Qué recuerda o qué tan cierto es la historia? Sí, había uno que otro en esa forma, así como usted lo dice, de que sí, a veras en ese río se hallaban muertos, porque así tenía que ser. O sea que cuando uno entra a un combate, va decidido a destruir y a morir. A matar o a morir, porque para eso está preparado uno en el ejército. No está preparado para otra cosa, está preparado para ser asesino, vamos a decir. Porque allí es matar. Pero no es porque uno lo quiera hacer, sino porque también es obligado. ¿Entiende? Uno es obligado y si no lo hace, pues también hay ley para uno también. El deber de ustedes es como miembros de la Fuerza Armada. Armada, sí. Es defender a la patria. Eso es el deber de nosotros los hondureños. En un combate de una nación con otra es defender su nación. Defender su patria donde uno ha nacido. Para finalizar, ¿qué mensaje le deja a usted
hacia la juventud, hacia los pobladores que tal vez no saben de lo que fue una historia tan dura como la guerra de Honduras y El Salvador en 1969. Sí, para aquel que no lo sabe, lo que es una guerra, no sabe nada hasta ahorita. Yo lo que le recomiendo a la juventud, de que si el que no esté preparado para eso, que se prepare. Debían de buscar una zona militar, si eso no es del otro mundo, eso es bonito, aprender a manejar armas de la clase que sea, pero hay que defender su patria uno. Y yo lo que les diría a la juventud, eso nada más, no, que no le tengan temor al ejército, el ejército es bonito. ¿A cuántos años prácticamente estamos de lo que fue esta guerra? Pues estos tiempos ya avanzados, ya tenemos más de como unos 48 años, por ahí así va, 48 años de que fue esa guerra, puesto que ya se celebra el aniversario de esa guerra, porque eso va a ser el 14, ¿va? Y yo entré después del 14, unos días después del 14, entré yo al ejército, en ese mismo mes. Para finalizar, ¿qué más podría compartir? Pues solamente rindiéndole las gracias a ustedes por la visita que me han hecho y les agradezco mucho y les diré a todos mis compañeros que esto hay que seguir adelante porque yo soy reservista y tenemos un grupo de reservistas en San Francisco del Valle y nosotros vamos cada mes a las reuniones y ahí estamos. Yo me doy cuenta de esos que pasaban con bestias cargadas de cosas para aquel agua. Y hallé esos tiros yo, al pie de un palo de roble, que ahí descargaban ellos para descansar un rato. Y sí, y dejaron varios puños de balas allí. Nosotros hicimos fuego y les pusimos fuego y los tiramos a un sajón para que las balas se regaran. Sí. Pero ya le digo, está parejo llevaban. ¿Sí? Cuando los soldados salvadoreños se fueron, visitaban San Marcos, Ocotepec y otros lugares alrededores, ellos saqueaban las casas. ¿Qué recuerda usted que los soldados llevaban en los aviones? Sí, es cierto. Yo me recuerdo bien de las pasaditas que hacían esos para allá, porque yo le cuidaba las vacas a Paco Velázquez. Sí. ¿Qué jalaban ellos? ¿Qué llevaban para el salvador? Llevaban cosas, bestias cargadas de cosas que iban para aquel lado, robados. Y muchos hicieron ricos de lo que agarraban ahí. ¿Hicieron saqueos en las casas? Sí. Bueno, yo no tengo más que decir. ¿Pero qué más recuerda usted en ese entonces? ¿Dónde estaba usted? ¿Huyó o estaba así que se quedó en la casa? Yo estaba ya me había casado yo, ¿verdad? Yo me casé de 46 años. ¿Sí? Mi papá murió de 1967 y mi mamá, el mismo mes, murieron ellos los dos. ¿Sí? ¿Fue triste la guerra? Sí, fue triste, eso sí, ni quiera Dios. ¿Tenían miedo ustedes? Sí, eso sí. Que podían venir a joder a uno. ¿Y los niños cómo sufrían? Sí, sufrían bastante también, como andaban junto con nosotros. Y quiera Dios, mamita, eso fue triste lo que pasó. No fue fácil, nosotros huyendo por todos lados, con los niños en los brazos, con las criaturitas, aguantando hambre por esas montañas, de ahí por el lado del Matasano que le dicen. Fue hace tiempo, fue algo triste para ustedes porque me contaba que dejaban sus casas solas y se fueron a huir. Sí, dejábamos las casitas solas y los íbamos con la voluntad de Dios que los veía de cuidar las cositas que dejábamos en la casa, que no se fuera a entrar
pero nunca no dentro nadie. Nunca perdimos nada nosotros, gracias a Dios. Fue tremendo, fue duro y fue triste. Fue duro usted, fue duro, pero bien, por la gran voluntad de Dios, no les pasó nada, porque mis hijitos ahí conmigo y todos nosotros ahí, con la familita, no, nunca les pasó nada. No. ¿Venían o vieron ustedes soldados salvadoreños? Sí, pasaron ahí. Ahí pasaron en los aviones para San Marcos y pasaron ahí. Pero ellos no vinieron a sacar gente de las casas. No, eso no. ¿En qué lugares se refugiaban ustedes? Nosotros a descenderlos, ese lugar de ahí del lado del Coloal, del Matasano, por estos lados, aquí. Sí. En cuanto, ¿cómo hacían ustedes con los alimentos en esa época? Íbamos a arreglarlos aquí en la casa, que no pasaba nada. Que no, aquí no pasó nada, señorita. Por la gran voluntad de Dios, Dios los defendió. No pasó nada. Mirábamos pasar los aviones ahí, pero no. ¿Se dieron cuenta ustedes de en otros lugares donde los soldados mataron gente o alguna otra cosa? De eso sí yo no me di cuenta usted. No, nosotros no nos dimos cuenta de nada. No. ¿Y el sufrimiento de los niños cómo fue? Que así les íbamos. Conmigo pasaban los bichitos, eran dos nomás. Pero nunca les pasó nada por la gran voluntad de Dios.